¿Qué dijo? Bueno, fue el discurso de alguna manera de la nueva época de reformas, Gabriela. En realidad mega anuncio no hubo ninguno. Bueno. Lo que hubo fue un Ay, Gaby. mega compendio de intenciones de qué es lo que quiere Macri para los 2 años que le restan Sí. de este primer mandato, envalentonado con el resultado de las elecciones y con la principal oposición, que es el peronismo, dispersa y que no tiene un líder unificado, aprovecha para avanzar en las reformas porque ya el frente político lo tiene despejado. ¿Se puede pensar en un...? Porque yo hice como una... Si uno lee los textuales, es divino. Mensaje como de Miss Universo, quiero la paz en el mundo, ¿no? Quiero imposibles, como eliminar la pobreza, otra vez. Eliminar la pobreza, que fue uno de los ejes cuando asumió el pobreza cero, también eliminar la corrupción, buscar un régimen tributario más equitativo, digo, que los impuestos sean equitativos. Me parece que el punto va a estar en la letra chica. Mañana empieza toda una ronda de definiciones con los ministros, en los que van a particularizar cada uno de los puntos. Mañana el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y Francisco Cabrera de Producción, van a hablar de qué se trata esta reforma burocrática. Después el miércoles le toca a Jorge Triaca para hablar de la reforma laboral, y acá vamos a tener un tema muy importante, el tema de las nuevas reglas de juego laborales. Digo, cómo van a quedar los salarios, las negociaciones colectivas, digo, este esquema en el cual muchos sindicatos denuncian que se avanza hacia una precarización laboral. Todos tienen que ceder, ¿no? Una de las frases, y ahí me meto tal vez con el tema salarial, los derechos. También dijo, basta de la mafia de los juicios laborales otra vez, en una Argentina en donde hay una población importante que en estos 2 años perdió o precarizó su situación. No solamente eso, dijo, aquí hay muchos sindicatos, que hay 3.000 sindicatos, hay 14 millones de trabajadores. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a eliminar sindicatos? Por lo pronto, me parece que no le gusta demasiado que haya representaciones sectoriales tan dispersas. No lo dijo, pero lo dio a entender. Yo lo que vi es un Macri muy serio. Por lo general, el presidente tiene sentido del humor, lo demuestra en sus discursos. Ahora, hoy lo vi como ese discurso que da en la Asamblea Legislativa. Demasiado serio. No sé si lo notaron igual. El sentido del humor lo puedes encontrar en cuanto le pidió a los gobernadores que lo ayuden a bajar la inflación, cuando la inflación tiene todos los resortes del Poder Ejecutivo para hacerlo, ¿no? Sí. Digo, pero basta de mafias, de juicios laborales, muchos sindicatos, todos tenemos que ceder. Y dijo, reformar es evolucionar. Insisto, uno agarra las palabras textuales y dice, bueno, sí, hay que ir hacia lo nuevo, hacia el cambio. Ahora, ¿da detalles de cómo va a ser eso nuevo? Los detalles se van a conocer de a poco, de aquí hasta la semana próxima. Sí. Y el tema de la reforma permanente es un tema, y todos tienen que ceder. Pareció más apuntar a que los gobernadores les pidió claramente que bajen el déficit en cada una de las provincias y que hagan reforma tributaria, y habló de que tienen demasiados empleados públicos. No quiero dejar de mencionar qué pasa con nuestros abuelos, los jubilados. También se habló de modificar esa actualización, ese aumento que se hace automático 2 veces por año. Exacto, digo, el cálculo que se va a hacer ahora es por inflación, y como está subestimando la inflación que hay cada año, se estima que la pérdida va a ser mucho mayor respecto de cómo se venía realizando hasta ahora, y por lo tanto las actualizaciones van a ser mucho más bajas. Por lo tanto, de aquí en más vamos a tener jubilaciones ajustadas a un ritmo mucho más lento, ni hablar de recuperar la pérdida. Mirá, Santino hizo un ejercicio muy bueno, porque uno dice, bueno, que se ajuste por inflación o no. ¿Es bueno o no? La ecuación que se hizo automáticamente es, si se hubiese hecho por inflación, hubiesen perdido 2.000 pesos de lo que cobran hoy actualmente. Así que bueno, ahí está entonces lo que dijo Mauricio Macri el día de hoy, bien tempranito lo que dijo el presidente Mauricio Macri. Bien tempranito los ejes de lo que será el gobierno de aquí en más. Claro, a partir del 10 de diciembre va a tener un respaldo un poco más cómodo, más holgado, porque se renueva lo que se votó el domingo pasado, 22 de octubre. Ahora, yo me pregunto, mientras esto pasaba, puertas adentro, puertas afuera, había otra realidad, y nosotros queremos ver qué pasaba de alguna manera. Todo lo que sucedía el día de hoy
con los movimientos sociales que estaban puertas afuera, porque el presidente dijo, yo quiero un consenso nacional. Todas las voces presentes aquí, bueno, todas no estuvieron. A ver, ¿qué pasa con eso? Está con nosotros uno de los representantes de los movimientos que estuvieron allí. Menéndez, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo recibieron desde las organizaciones, los colectivos, las palabras del presidente? Con preocupación, en primer lugar, porque efectivamente faltaban voces en este diálogo. Nosotros entendemos que haya un gobierno que tenga la potestad de avanzar sobre una serie de reformas. Sí. Ahora creemos que faltó, digamos, una convocatoria completa a un sector que es importante y que tiene que ver con el 30% de la sociedad. Sí. El 30% de la sociedad que se encuentra actualmente por debajo de la línea de pobreza, que tiene dificultades de empleo, y nosotros con franqueza y con respeto lo que hemos hecho hace horas es presentarnos, mostrar esa realidad, que hay un sector que se queda fuera de estas reformas, que las reformas no contemplan, más allá del déficit fiscal, de la reducción del gasto, de la flexibilización laboral y lo que uno pueda entender respecto de esas medidas. Acá no se entiende que en la Argentina hay un 30% de pobreza y que nada, y no hay ninguna de las medidas que se han señalado que trabajen en relación a ese tema, ¿no? Hay un 30%, como bien menciona, pero el presidente hizo hincapié en que el objetivo es llegar a pobreza cero. Otra vez, ¿el objetivo creen que es honesto, por lo menos ese deseo? El problema cuando uno enuncia una serie de objetivos, lo que no se ve es, digamos, precisiones respecto de cómo, claro, ¿no? Y lo que termina siendo son marketing y, digamos, cliché de campaña, pero ahora se está gobernando. Entonces, nosotros vamos con una agenda clara, que se quite el IVA a los alimentos de la canasta básica, que se avance con una ley de emergencia alimentaria que permita a los hijos y a los chiquitos que concurren a los comedores escolares poder combatir allí la malnutrición, que se avance con un plan de obra pública que contemple y que profundice el empleo sobre los sectores más humildes. Bueno, hablábamos recién de las jubilaciones, que ya no se van a ajustar como ahora, sino que van a perder por el cálculo que se viene haciendo ahora, y también la asignación universal por hijo. Bueno, eso es lo más preocupante, ¿no? Más allá de las precisiones respecto de la reforma tributaria, de la reforma laboral, que se van a, entiendo yo, en los próximos días se van a conocer precisiones, lo que uno pudo a través de los medios de comunicación leer respecto de las jubilaciones y del recorte de 100.000 millones de pesos sobre, y que está detrás de la reforma previsional, realmente que es lo único certero hoy. Claro. Y es preocupante, ¿no? Gaby, la imagen que vemos en pantalla, Gabriela, de alguna manera pasaba al mismo momento. Una cosa es lo que pasaba afuera, resguardadas también por efectivo de seguridad, y por otro lado, gobernadores, representantes políticos, empresarios también. Me parece que los más contentos pueden haber sido los empresarios, porque a los gobernadores se lo pasó retándolos el presidente. No le dio ninguna buena noticia cuando dijo todos tienen que ceder. Le estaba diciendo mucho de eso a los gobernadores, porque se va a empezar a negociar también el tema de la coparticipación. Ya les avisó que van a tener menos ingresos desde el Estado Nacional y que van a tener que arreglarse con esas cuentas, con las cuentas solo con lo que recaudan. O sea, les dijo, no se puede gastar más de lo que recaudan. Es decir, el Estado no va a asistir a las provincias para que sigan gastando como estaba ahora. Ahora, ¿por dónde van a recortar? Porque una parte importante del gasto de las provincias tiene que ver con el empleo público. Claro. ¿Va a haber despidos? ¿Cómo van a hacer las provincias para sostener eso? A la vez le están pidiendo que bajen impuestos, como el impuesto a los ingresos brutos, que son una parte importantísima de las provincias. A ver, mira, ahora ya tenemos que perdieron. Eso, ¿no? A ver, ¿quiénes perdieron y quiénes ganaron hoy? Los gobernadores van a perder. Probablemente la que menos pierda sea María Eugenia Vidal, que tiene el apoyo del presidente Horacio Rodríguez Larreta, porque digamos tenemos una ciudad de Buenos Aires superavitaria, en la cual tiene un manejo de ingresos importantes. Otro que pierde, la justicia. Lorenzetti no se lo vio muy contento. Digo, acaban de forzar la renuncia de la procuradora Gils Carbó, pero Lorenzetti sabe que en el gobierno también tiene muchos adversarios, principalmente Elisa Carrió.
Lorenzetti parece que no gana para sustos porque ya se llevaba mal con el gobierno de Cristina Fernández, ahora tampoco tiene mucho respiro con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, los movimientos sociales, decía recién Menéndez, hasta hace poquito tiempo los recibía la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para tratar de no generar conflicto, piquetes, se sancionó la ley de emergencia. Ahora, en el momento en que gana poder político el presidente Macri, da la impresión de que se olvida de la política y ahora vuelve al discurso de el ajuste, los políticos que no sirven a la sociedad. Da la impresión casi de un típico discurso del centro derecha, de ajuste y de prescindencia del Estado. Pero ni mencionó para los lograr colectivos equilibrio. sociales, ni siquiera los mencionó. No mencionó a ninguna de las organizaciones sociales. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, veremos. Nosotros estamos preocupados porque ha habido yo creo que el gobierno subestima la agenda social. Creo que está evidentemente enfocado en una búsqueda de reducir el déficit fiscal, pero tiene que comprender que el presupuesto que administra lo hace con un cuadro social que es difícil. O sea, este país tiene enormes dificultades y tiene que contemplarse eso en una necesaria búsqueda de equilibrar el presupuesto. Ahora, eso no puede ser en detrimento de secundarizar la necesaria acompañamiento que el Estado tiene que hacer sobre sectores que están en situaciones de dificultad, y no un acompañamiento paternalista, un acompañamiento que fortalezca las capacidades. Acá hay mucha gente que trabaja y que hace enormes esfuerzos para poder sostener día a día y el pan sobre su mesa, y necesitamos que el Estado mejore esas posibilidades y esas potencialidades que tiene nuestro pueblo. Tiene que mejorar la infraestructura en los barrios, hay que mejorar el acceso a la salud, hay que mejorar las escuelas, y todo eso hoy ha estado ausente, por lo que la pobreza cero es una entelequia que no se sabe bien cómo se va a lograr. Está claro que no se va a lograr con una mirada fiscalista únicamente que tenga como objetivo la planilla de Excel. Una planilla de Excel que... donde va el debe, el haber, sumo, resto. Ahora, me pregunto, todo este paquete de proyectos va a ir al Congreso. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber protestas? ¿Tienen un plan de acción? ¿Tienen algún objetivo Nosotros claro vamos todavía? a continuar más allá de las reformas macro que el gobierno ha propuesto y que cada sector evaluará cómo posicionarse, con una agenda clara que tiene que ver con una ley de emergencia alimentaria, que es absolutamente, entendemos, necesaria, y vamos a continuar los esfuerzos por establecer diálogos con la ministra de Desarrollo Social, con los funcionarios del área, para poder mejorar las políticas públicas en el sector. Entendemos que la situación sigue siendo muy difícil, que la reactivación económica no tiene el impacto que puede, digamos, generar una reactivación económica que mejore la situación de millones de familias que hoy le están pasando mal, y esa va a ser la agenda que vamos a llevar adelante. Y si el gobierno persiste en tener una mirada de recorte del gasto y del ajuste y un vallado enorme y un despliegue policial para contener los reclamos, es evidente que esta película ya la vimos, y más tarde o más temprano se demuestra que es inviable un esquema donde no se atienda la situación social. Gaby o Ricardo, a ver, ¿alguno de los chicos? No, yo quería preguntarle qué análisis hace con respecto a la elección de 2015, porque el gobierno creció en cantidad de votos. Eso es lo llamativo. Digo, más allá del contexto social que usted explica, digo, ¿cómo se entiende el análisis de la elección que haya crecido en votos? Bueno, es una situación de enorme complejidad, no solo juega la situación económica, que todos vemos que está muy difícil. Es evidente que la presencia de Cristina ha polarizado y ha dividido aguas, y hay un sector de la sociedad que lo emparenta claramente con el pasado, con la corrupción, con la prepotencia, que quiere dejar atrás y que le pone una expectativa y una esperanza de este gobierno. Ahora bien, el problema es que esa expectativa y esa esperanza que se depositan con esta serie de medidas es difícil que pueda generar un bienestar en la economía de los hogares. Lo cierto es que está envalentonado el gobierno, pero tiene un respaldo, ahora tiene una espalda mucho más fuerte. Gaby. ¿Usted siente que los usó el gobierno, que el gobierno usó los movimientos sociales para generar una plataforma de estabilidad política y ahora los deja de lado? No, nosotros no somos ingenuos, nosotros tenemos una agenda y una reivindicación clara que expresa la situación de nuestro sector. Hemos logrado una emergencia social que no fue solo diálogo, ha habido mucha movilización.
Ha habido 2 veces a lo largo de este año donde el gobierno no ha querido ejecutar el presupuesto, en marzo donde ha habido una jornada de enorme movilización y en septiembre último donde también ha habido mucha tensión en el vínculo y en la relación con el gobierno, y nosotros estamos para expresar los reclamos. Si el gobierno se sienta a dialogar y podemos mejorar las políticas públicas, allí estaremos, y si se avanza en una serie de reclamos y de recortes, estaremos como hoy, como lo hemos estado, sí. Muchísimas oportunidades en estos últimos 2 años. Justamente por eso también el gobierno entiende que somos un actor incómodo, bueno. Y porque si estuviéramos allí seguramente nos hubiéramos plantado con la agenda de reivindicaciones de los sectores más humildes. ¿Ustedes van a pedir un bono de fin de año? Digo, ¿como hacen habitualmente o no? Nosotros ya lo hemos discutido en septiembre en las últimas reuniones, que va a haber un bono de fin de año para el conjunto de los beneficiarios de los distintos programas sociales, así que eso ya ha sido comprometido por parte de la ministra de Desarrollo Social y del vicejefe de gabinete Quintana, y ahora estamos detrás de que se implemente y se sancione un programa que trabaje alrededor de la malnutrición y se declare la emergencia alimentaria en nuestro país. Bueno, veremos qué pasa entonces. Gracias por estar acá y dar su visión. Quedó claro tal vez que los que salen mejores parados hoy fueron los empresarios. Está ¿no? Clarísimo. Gracias. Hasta la próxima. Más noticias en Crónica.